Bueno. Saben que es tan sensible uno está acostumbrado. Espera. ¿Están viendo el PowerPoint? No, profe, se había compartido. Se descompartió. Que voy a cerrar. Ahí está. Es recontra sensible. Uno está acostumbrado al doble clic y no hay que hacer doble clic. Ahora sí, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien. Esta es la parte, como digo yo, el mismo chiste que hago siempre, que es la parte donde el auditorio o los estudiantes dicen, tiene 85 diapositivas, no nos vamos ni a las 10 de la noche, quédense tranquilos que, como siempre digo, hay muchas ocultas, así que relax, que no son 85 diapositivas, y además tienen mi palabra de una duración razonable de la actividad. Entonces, un poco la idea de esto de la toma de decisiones compartidas, yo no sé si, no lo confirmé con Nieves Gañele, yo hace 2 años, ya justo 2 años, di una charla TED en un evento TED de la Universidad de La Matanza sobre esto, justamente, una charla TED sobre decisiones compartidas que está destinada al público en general. A veces creo que Nieves se los comparten en el Miel, y si no, digo, es una charla relativamente corta porque es una charla TED y muy entendible porque estaba destinada al público en general, ¿no? Porque es un tema a veces algo novedoso. Entonces vamos a avanzar un poco en qué es esto de la toma de decisiones compartidas, que en realidad uno mira el título y se puede hacer alguna idea. Bueno, son decisiones que se toman, en este caso sobre la salud, entre el profesional que atiende y el paciente y la familia, y que esas decisiones están compartidas, son entre ambos. Entonces, lo primero que vamos a tratar de ver, antes de definirlas mejor, es que no son decisiones compartidas. Entonces, fíjense, acá yo pongo un ejemplo. Lo consulta una mujer de 55 años para examen de salud, le solicita una densitometría y una ecografía transvaginal. Usted, que está consustanciado con las decisiones compartidas, decide solicitar estos estudios. Entonces, una cosa que, para definirlo por la negativa, que no son decisiones compartidas, es rendirse, por decirlo de alguna manera, a cualquier pedido de los pacientes, que a veces son muchos y no son racionales, y cuando una práctica no hay que hacerla, y no hay que hacerla porque ustedes ya conocen que hay prácticas que tienen recomendación en contra de ser realizadas, eventualmente uno puede llegar a negociar con los pacientes porque, bueno, el paciente a veces nos pasa, se atendía con otro médico, está acostumbrado a que le hagan estos estudios, todavía no tiene confianza en nosotros y uno negocia. Pero eso no son decisiones compartidas, hacer como si fuera un shopping lo que los pacientes piden. Y de hecho a veces hay una confusión, y ya lo relaciono con algo de la prevención cuaternaria, que en estos casos, como por ejemplo el que yo pongo aquí, de densitometría y ecografía transvaginal, uno podría abrir un espacio de decisiones compartidas con esta paciente. Y es una cosa que inclusive a profesionales que están consustanciados con estas ideas, hay una confusión ahí. Cuando una práctica tiene recomendación de no hacer, y ustedes saben que cuando tiene recomendación de no hacer es porque los daños superan los beneficios, lo que corresponde es tratar de desimplementar esa práctica. Es sumamente difícil, una vez que las prácticas se difundieron y la gente está acostumbrada a que se hacen y creen que eso es cuidarlos mejor, es difícil. Pero cuando una práctica es dañina, ahí no van las decisiones compartidas, no van. Otra vez, eventualmente uno podrá negociar, bueno, este año se lo hago mientras le voy explicando por qué no hay que hacerse, pero lo que corresponde ahí es desimplementación. Digo porque, otra vez, en auditorios con médicos y médicas que saben de prevención cuaternaria y demás, meten las decisiones compartidas inclusive en esta situación. Cuando una práctica es dañina, no hay que hacerla.
Y esto tiene que ver con algo que está vinculado con la bioética fundamentalmente, porque como estarán intuyendo a esta altura, en las decisiones compartidas cobra muchísima relevancia la autonomía de las personas que atendemos. Sin embargo, el principio de no dañar está por encima del principio de autonomía. ¿Está bien? O sea, si uno tuviera que hacer como una jerarquía de los principios bioéticos, el no dañar está por encima. Entonces, uno no puede, porque el paciente es autónomo, hacer cualquier cosa si esa cosa es dañina. Entonces, me parece que es importante aclarar esto. En esta consulta lo que hay que tratar de hacer es de no hacer estas maniobras que están desaconsejadas, la densitometría por edad y la ecografía transvaginal porque no hay que hacerla nunca en pacientes asintomáticas. Tampoco se trata de convencer al paciente para que haga lo que las recomendaciones del médico, ¿no? Esto no es ni una cosa ni que nosotros tratemos de convencer, ni que hagamos lo que ellos nos piden, ni dejar que el paciente decida por sí mismo. Estas tres cosas no son decisiones compartidas. Convencer es, otra vez, paciente, uno le indica un tratamiento, por alguna razón el paciente prefiere no realizarlo, ahí lo que corresponde es que uno acerque información. Ahora vamos a ver, para que tenga algo de actualidad y un poco de atractivo para ustedes, algunas cosas vinculadas con la pandemia y con las vacunas, y alguna otra cosa que a ustedes se les ocurra, pero no se trata de, si el paciente dice, bueno, yo preferiría, y podemos poner, no darme la vacuna contra el coronavirus, bueno, ahí uno tiene que indagar por qué, porque tal vez el paciente tiene prejuicios o tiene información que es incorrecta, y la obligación de uno es adjuntar información de alta calidad, de evidencia científica, indagar por qué tiene esos temores o ese recelo, pero de ninguna manera nuestra tarea es convencer a la gente cuando las personas, por las razones que sean, están decidiendo no realizar un tratamiento. Ahora bien, además, aunque a uno no le gusten las decisiones compartidas, como yo le digo muchas veces a colegas que son más paternalistas, ¿no? Y que tienen más esta cosa de usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer el otro, ustedes tienen que saber, y de hecho lo deben saber, que hay una ley de derechos de los pacientes. Hay una ley de derechos de los pacientes en nuestro país que dice que los pacientes, además de tener derecho a recibir toda la información acerca de los tratamientos y los métodos diagnósticos que uno que les está ofreciendo, tienen derecho a negarse a recibir cualquiera de las intervenciones que les proponemos, y que eso no puede alterar de ninguna manera la atención que nosotros les damos. O sea que, más allá de que a uno le parezca un imperativo ético esto de las decisiones compartidas, aunque a uno no le parezca o le parezca que no, recordemos que hay una ley de derechos de los pacientes que debemos cumplir todos, porque la ley, aunque nos guste o no nos guste, la tenemos que cumplir. Entonces, fíjense otro caso, yo les pongo acá un ejemplo, ¿no? Más allá del ejemplo, pongo una mujer de 69 años que le diagnosticaron una fibrilación auricular, que el cardiólogo le dio tratamiento con un anticoagulante que es el dabigatran, que el año anterior había tenido una epistaxis y tuvo que internarse porque el sangrado no paraba y le tuvieron que hacer una angiografía percutánea para embolizar el vaso sangrante, y se quedó muy asustada con este episodio de sangrado, y hoy viene porque está avergonzada porque no está tomando el anticoagulante que le indicó el cardiólogo. Bueno, la mujer no tiene otros antecedentes, la revisamos en el consultorio, la tensión arterial, el último laboratorio, y le calculamos, hay dos herramientas que no sé si las conocen, pero no es el tema de ahora, para intentar calcular cuál es la probabilidad de una persona de tener una ACV o un evento embólico en los siguientes años y cuál es la probabilidad de sangrar. Entonces, una alternativa es que uno le calcule esto a los pacientes y le dé la información en una tabla o con un dibujito. Ahora vamos a ver esquemas gráficos, y uno le dice, mire, su riesgo de ACV es tal y cual, con warfarina baja tanto, con dabigatran baja tanto. Bueno, con toda esta información usted decida qué va a hacer. Eso tampoco son decisiones compartidas. O sea, ya tenemos tres cosas que no son decisiones compartidas. No es hacer lo que al paciente se le antoja, si no es correcta lo que el paciente pide. No es
tratar de, al revés, de convencerlo de lo que nosotros creemos que es lo mejor cuando el paciente, bien informado y comprendiendo la información por sus valores y preferencias, prefiere no tratarse o no hacerse un estudio. Y tampoco estirar la información así y decirle, bueno, tenés tal riesgo, tal probabilidad, fíjate. Ninguna de esas tres cosas son decisiones compartidas. Que sería esto, ¿no? Decidí qué querés hacer. Muy bien. Entonces, ahora sí, no sé si alguien quiere decir algo hasta ahora. Lo dice. ¿Alguien quiere decir algo? Muy bien. Sigo. Entonces, ¿cuál es esta idea de la toma de decisiones con los pacientes? Y les voy a contar un poco un recorrido mío personal, no porque sea muy importante el recorrido mío personal, pero para ver cómo, tal vez a través de cómo yo llego a las decisiones compartidas, les dé alguna idea de la motivación y de por qué a mí me pareció, y después en los equipos que me tocó liderar, tanto en el servicio de medicina familiar y comunitaria del hospital, donde soy la jefa del servicio, y en la universidad, en el equipo de medicina general 1 y 2, y en otras universidades, y cuando doy charlas en los congresos. ¿Qué me pasó a mí en lo personal con esto? Y ahí por eso les pongo el cuento de había una vez. Hace muchos años, cuando, muchos, año 98, digamos, nacía, si se quiere de alguna manera, o se ponía en boga todo lo que era la medicina basada en la evidencia, tema que ustedes vieron a lo largo de la carrera y sé que puntualmente tuvieron bastantes contenidos previo a llegar al día de hoy. Entonces yo en lo personal me fasciné, si se quiere, con esa manera de trabajar, de hacernos preguntas a partir de las dudas clínicas, buscar la evidencia, analizarla críticamente, etcétera, etcétera. Y la verdad que fue un mundo, ¿no? Ahora parece, la medicina basada en la evidencia parece como algo bastante trillado, pero hace, bueno, unos cuantos años atrás, casi no 30, pero casi, o 25 años, era bastante novedoso. Entonces, yo por supuesto me capacité mucho en medicina basada en la evidencia, tuve la suerte de poder ir a Canadá, a McMaster, que es una de las universidades que son la cuna de todo esto, y me hice más o menos experta en todo lo que es la pregunta pico, la búsqueda de la información, el análisis crítico de la literatura, y por supuesto que volqué eso a todas las personas que durante estos 25 años pasaron por mis manos, si se quiere, para su formación, de grado y de posgrado. Como que la medicina basada en la evidencia tuvo una fuerte impronta en mi práctica personal y en todo lo que pude emprender. Todo lindo, hasta ahí. Y ustedes saben que la medicina basada en la evidencia es el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia disponible para la toma de decisiones sobre el cuidado del paciente individual. Y el mea culpa que yo hago, y que creo que lo reparé muchos años después cuando empezamos con todo esto de las decisiones compartidas, es que si bien por formación y por ser médica de familia siempre tuve en cuenta al paciente, la familia, el contexto y demás, había cierto deslumbramiento por trasladar la evidencia casi sin filtro al paciente que uno tenía delante. Tanto es así que el gran deslumbramiento, si se quiere, o las competencias donde yo me formé y formábamos a los residentes y a los estudiantes y qué sé yo, era en toda esta primera parte. Cómo hacer un uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia. Pero falta esta segunda parte, que es para la toma de decisiones sobre el cuidado del paciente individual. O sea que hay un momento en que hay que traducir esa evidencia que nos viene de los trabajos científicos y el análisis riguroso. Eso lo tenemos que hacer y tenemos que ser capísimos en eso, capísimos, porque si no hacemos cualquier cosa, pero después hay que dar el salto al paciente individual. Y en ese salto al paciente individual pasan varias cosas. Primero, una cosa más del tipo vinculada con lo que se llama validez externa de los estudios de investigación, que es ver si nuestro paciente es parecido por sus comorbilidades, etcétera, etcétera, a los pacientes en los que fue estudiado el problema. Pero la otra cosa del paciente individual, y ya ustedes de esto hablaron, y por eso estoy tranquila, es los valores y las preferencias. No alcanza con que eventualmente tengamos evidencia de muy alta calidad
de las cosas que sean, y ahora vamos a ver ejemplos, para que eso sea al paciente, usted tiene que hacer tal cosa. Y creo que en los últimos años, cuando, digamos, en lo personal y en los equipos que integro, vimos que teníamos que tener también herramientas para hacer este pasaje a la cosa individual, y que no alcanzaba con que la evidencia fuera de excelente calidad, ¿no? Incluso analizada con GRADE, que es lo que, hacia donde creo que vamos y va el mundo, e inclusive con recomendaciones fuertes a favor. Bueno, ojo, a lo mejor el paciente tiene algo para decir y no acepta por algún motivo la intervención. Entonces ahí es donde en ese corrí un poco, seguí muy entusiasmada con todo lo que es la dureza de la evidencia, pero dije, bueno, ¿qué tiene el paciente para aportar en esto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer los profesionales de la salud que nos interesa esta mirada? Por supuesto, estar alerta a la evidencia, o sea, de eso no nos salvamos. No podemos desconocer la evidencia científica, no podemos desconocer cuán confiable es. Todo esto que ustedes estuvieron viendo, lo tenemos que hacer, lo tenemos que saber. Tenemos que estar muy alertas a esa palabra que yo lo pongo en inglés y les pido disculpas, que es el trade-off, que es como decir ese equilibrio, ese balance entre riesgos y beneficios, y también los valores y preferencias de los pacientes. Porque ustedes saben que hay una tendencia, no sé si alguna vez charlaron de esto, pero hay como, y creo a lo mejor en prevención cuaternaria lo vimos, todos los profesionales sanitarios tendemos a sobreestimar los beneficios de nuestras intervenciones, a infravalorar los daños de nuestras intervenciones y a olvidarnos de los valores y las preferencias de los pacientes. Entonces, la idea es cómo conjugamos todo esto para tomar decisiones sobre el cuidado de la salud. Entonces, ahí está la definición de manual. La toma de decisiones compartidas es un proceso colaborativo. Yo les diría que la toma de decisiones compartidas, lo más importante es que es un diálogo que permite a los pacientes y al equipo de salud tomar decisiones de manera conjunta, teniendo la pata de la evidencia disponible, pero en la otra pata y fuerte entrando los valores y preferencias de los pacientes. O sea que es un diálogo. Yo ahí en la charla TED, para hacer hago una analogía, ¿no? Y a veces los mismos médicos y a veces los estudiantes de medicina también dicen, bueno, pero al final el que sabe de medicina soy yo, el paciente que tiene para decir. Y la verdad es que en el encuentro entre un paciente y un profesional de la salud hay dos expertos. Nosotros somos expertos, con suerte, si estudiamos mucho y bien, en las enfermedades, en los diagnósticos, en toda esa cuestión. Pero el paciente es experto en sí mismo. Es experto en qué le gusta, qué no le gusta, y cuáles son las cuestiones que son importantes para sí. De manera que hay dos expertos en la consulta. Nosotros en los contenidos y los pacientes expertos en sí mismos. Muy bien. Entonces, a ver, quiero hacer un alto acá y a ver cuánto quedó. Entiendo que en las actividades de medicina basada en la evidencia ustedes hablaron bastante de valores y preferencias de los pacientes. ¿Estoy bien? Sí, profe, lo vimos. Lo bien. ¿Y alguien que pueda no importa que no se acuerden como, ¿no? Así para el examen de leer, pero ¿qué idea les quedó de esto? ¿Dónde lo vieron? ¿Dónde lo insertan? En lo que vieron hasta ahora en medicina basada en la evidencia. Yo me acuerdo que lo vimos en el grade a la hora de ver el coso de recomendación, no me acuerdo cómo era. Está muy bien, está muy bien. Lo que El grado, dice, ¿qué? la fuerza de recomendación, eso. La fuerza de la recomendación. Bien. Fíjense que ustedes vieron un sistema que ya cuando lo van a volver a leer y repasar, cuando tengan que consolidar los conocimientos, cuando estemos cerca del examen, pero básicamente el sistema GRADE tiene un sistema para calificar cuán confiable es la evidencia, y eso es muy importante, pero en ese marco GRADE, de la evidencia a la toma de decisión, GRADE no hace un pasaje automático como lo hacen casi todas las otras formas de graduar la evidencia, que no sé si ustedes las vieron,
en alguna otra materia, pero las van a leer seguro a lo largo de su vida médica, en general una calidad de evidencia muy buena, ensayos clínicos aleatorizados, por ejemplo, de alta calidad, se traducen automáticamente como una recomendación, que además es una sopa de letras infumable, pero bueno, que en general se traducen como una recomendación de tipo A. En cambio, GRADE, este sistema que de la evidencia, primero la clasifica cuán confiable es, no hace un salto automático a la toma de decisión. Y de hecho, de buena calidad de evidencia, a lo mejor sale una recomendación condicional y no una recomendación fuerte. ¿Y por qué? Porque GRADE no solo requiere que la evidencia sea de alta calidad, sino que requiere que sea sustentable o costo efectivo, que se pueda realizar, requiere que la mayor parte de los pacientes aceptarían la intervención y requiere que el balance entre beneficios y daños sea claramente a favor de los beneficios. Por eso, ahora, eso que GRADE lo hace a un nivel macro, y es que tratar de cuando hace una recomendación meter las preferencias de los pacientes, no es el paciente uno a uno en el consultorio. ¿Alguien se acuerda cómo hace, si alguien hace una guía de práctica clínica usando la metodología GRADE, cómo hace para enchufar ahí las preferencias de los pacientes? ¿Alguien tiene alguna idea o se acuerda? Porque una guía es una cosa general, no es el paciente en el consultorio. Yo estoy, ¿no?, con un grupo de expertos haciendo una guía, vamos a usar GRADE, estamos mirando todos los ensayos clínicos, y tenemos que sacar la recomendación. ¿Cómo hacemos para insertar las preferencias, si es que saben, o cómo se les ocurre que se hace? Bueno, en principio, cuando se forma el panel de expertos, digamos, que va a formular la guía, se tendría que incluir a alguien de la población, o en principio habría que pensar una metodología para que participen dentro de la generación de la guía, la población objetivo. Bien, o sea que lo que exige la metodología GRADE es que la voz de los pacientes se escuche, ya sea porque están incluidos en la guía de práctica clínica, que eso es lo ideal, en el panel, en el mismo panel que la confecciona. También es una manera, si se quiere indirecta, pero también es válida, buscar evidencia sobre preferencias. Ya se las compliqué mucho, me van a matar a la hora de la siesta. Pero cada vez más salen trabajos de investigación que indagan las preferencias de los pacientes. ¿Sí? O sea que no solamente tenemos evidencia de si la videocolonoscopía reduce la mortalidad por cáncer de colon, sino que hay evidencia científica que, por supuesto, suele ser menos extrapolable, porque si yo indago las preferencias en Sudáfrica, las preferencias son muy sensibles a la cultura, como ustedes imaginarán. Así que, bueno, es todo un tema, pero una de las maneras es, como dijo el compañero Gabriel, es meter gente en el panel. Otra manera es que el panel, si no puede incluir por lo que sea gente de la comunidad en el panel de la guía, busque evidencia sobre preferencias. De hecho, yo formé parte del panel de expertos de las dos guías que hizo el Ministerio de Salud de la Nación, una de hipertensión, otra de manejo de diabetes, y otra estamos haciendo ahora de riesgo cardiovascular. Y si bien no metimos en todas, en alguna metimos asociaciones de pacientes, lo que sí se hizo es buscar evidencia sobre preferencias. Porque el Ministerio está trabajando, por suerte, con la metodología GRADE. Pero esto que estoy diciendo es un paso más allá. Ya la guía la tenemos, pero yo estoy en el uno a uno con el paciente en el consultorio. Entonces, las preferencias de nuestro paciente pueden ser distintas de lo que se indagó en su momento, aunque es de esperar que si las preferencias en la confección de la guía se recabaron bien, nuestro paciente y casi todas las personas aceptan la intervención, es probable que nuestro paciente también, pero puede ser que no. Muy bien. Volvemos. Entonces, fundamentalmente, en la toma de decisiones compartidas ocurre cuando hay que tomar una decisión sobre la salud de una persona y hay más de un curso de acción posible.
Y uno de los cursos de acción puede ser no hacer nada. O sea, la mayor parte de las veces hay más de un curso de acción posible porque el curso de acción de no hacer nada, siempre está. Y en otras situaciones está el curso de acción de no hacer nada y hay más de una opción posible de tratamiento. Imagínense, les traigo millones de ejemplos, todo el tiempo hay ejemplos de esto, ¿no? Desde el examen periódico de salud, es decir, de hacer o no hacer cierta práctica, hasta si uno tiene un paciente que es migrañoso y tenemos las opciones de tratamiento abortivo o tratamiento preventivo. Hay una situación de toma de decisiones compartidas que es muy natural para todo el mundo y que casi nadie discute, que es el uso de la elección del método anticonceptivo. Excepto situaciones de contraindicación absoluta de un método, que la verdad que son muy poquitas, ¿no? Personas que tengan una contraindicación absoluta de un método, es pura decisiones compartidas, porque uno pone sobre la mesa todas las alternativas de métodos anticonceptivos que existen y al final es la persona individualmente o si está en pareja quienes eligen el método anticonceptivo. Tal vez sea el ejemplo más paradigmático y donde casi nadie discute que hay que hacer toma de decisiones compartidas, ¿verdad? En el resto de las cosas hay gente, sobre todo el personal sanitario, patalea un poco más. Insisto, sobre todo los que creen en un modelo paternalista del ejercicio de la profesión. Entonces, ¿qué nos pasa? Que en general las guías de práctica clínica, por mejor confeccionadas que estén, aún las que utilizan la metodología GRADE y que cada vez son más, nos dicen qué hay que hacer en pacientes como este que tenemos adelante, pero nunca nos van a decir qué hay que hacer con este paciente en particular. Entonces, no tenemos que, y esto es un mea culpa que tiene que ver con el cuento que les hice al principio, no ver al paciente como un paciente en el que hay que check boxes, ¿no? En el que hay que hacer una lista de cotejo, sino que tenemos que ver al paciente, ahora explico un poquito mejor qué quise decir, ver al paciente en alta definición. Porque es muy loco, pero no tanto, que pacientes a los que uno les cuenta la misma evidencia, porque la evidencia es la misma, eligen distinto. Con la misma evidencia uno les cuenta las ventajas, las desventajas de distintos cursos de acción y con la misma evidencia y uno contándola de la misma manera, hay pacientes que eligen algunos recibir el tratamiento y otros no. Porque eso depende mucho esto de los valores y preferencias, pacientes que son más amigos de tomar medicamentos, pacientes que son menos amigos de tomar medicamentos, pacientes que le tienen mucho miedo a la enfermedad o a las consecuencias de potenciales de lo que estamos tratando, porque tienen un familiar con una ACV o al revés, tienen un familiar con cáncer o por los motivos que sean. Y esto de checkboxes tiene que ver con que, vuelvo a hacer el mea culpa, que muchas veces vemos que las cosas que tienen evidencia fuerte a favor, todos sentimos que las tenemos que bajar a los pacientes sin más trámite y cliquear, bueno, si hay recomendación de fuerte a favor de hacer mamografía, cliqueo que hice mamografía, videocolonoscopía, densitometría, le traté el colesterol, y chequeo y cliqueo que hice todo eso que tiene recomendación fuerte a favor. Y esta vuelta de tuerca que yo en mi profesión la hice y la intento hacer con ustedes, con los estudiantes, con los residentes, con todo lo que las personas que pasan un poquito por mi vida y en las que intento dejar algo, es que, ojo, no poner tanto el foco en este checkboxes, que muchas veces estamos tentados de hacerlo, sino ver al paciente en alta definición. De hecho, las preguntas que nos tenemos que hacer es qué estamos tratando de lograr aquí con el paciente cuando uno le va a ofrecer un tratamiento, una maniobra preventiva. Y la pregunta del millón que abre las decisiones compartidas es esa que yo pongo ahí, que es preguntarle al paciente qué es lo importante para usted. ¿Qué es lo importante para usted? Por nosotros venimos con un repertorio de la prevención cardiovascular, de esto, de aquello, y de repente el paciente dice, mire, para mí lo importante es, y se descuelga con alguna cosa que es sumamente importante, por ejemplo, bueno, no tener los efectos adversos que me da la medicación porque me impiden trabajar, y para mí en este momento lo más importante es trabajar, por los motivos que sean, o diferentes cuestiones. Cuando uno pregunta qué es lo importante para usted, se abre una caja de Pandora
que ni les cuento lo que es. Entonces, les comento al pasar que en muchos lugares, no es tan común en la Argentina, pero también en la Argentina, pero en muchos lugares se mide la calidad de atención sanitaria. Yo no sé si esto lo comenté con ustedes en prevención cuaternaria, si lo hice, discúlpenme que lo reitere, pero se mide la calidad de atención con indicadores del tipo, por ejemplo, qué porcentaje de pacientes con tanto riesgo cardiovascular que atiende la doctora Kopitoski tienen estatinas. ¿Qué porcentaje de mujeres en la edad de hacerse la mamografía que atiende la doctora Kopitoski tienen la mamografía? ¿Qué porcentaje de pacientes con 65 años de osteoporosis, que ahora vamos a ver un ejemplo, de la doctora Kopitoski, o mayores de 65 tienen una densitometría, o los que tienen osteoporosis están medicados? Bueno, iba a seguir yo. A la luz de esto que estamos hablando, ¿qué les parece esta idea de medir cuán buena soy yo como médico, cuán bueno es un profesional sanitario, midiendo qué porcentaje de los pacientes que atiende esa persona tienen estos distintos indicadores que yo les acabo de decir dentro de los parámetros? Esperen que me vienen a buscar una firma mientras ustedes piensan la respuesta. ¿Me alcanzás la cartera, Nico? Disculpen, chicos, un segundito. Pero se entiende la pregunta, ¿no? Les estoy contando que muchos sistemas de salud dan estímulos o miden la calidad de atención con indicadores de ese estilo que yo les digo. A ver si a alguno se le ocurre alguna reflexión cómo eso dialoga o no dialoga con las decisiones compartidas. Es como que medio de las fuerzas, o sea, si vemos que o sea, es bien visto un médico que recomiende mucho mamografía, capaz que el mismo médico como que esté más forzado a indicar esto y sería más un modelo paternalista. Bien, a ver si, Federico, está muy bien lo que decís, Fede, a ver si alguien más quiere opinar. Como que no estaría correcto porque como justamente tiene que ser las decisiones compartidas, tal vez haya personas que decían no hacerlo, o bueno, como decía Fede, el médico como que se ve obligado a pedir muchas mamografías, por ejemplo, para que sea bien visto o esté mejor, y no sería como lo correcto. Bien. ¿Sí, alguien quería hablar? No, fui yo. Sí, profesora, quería acotar algo que me parece que es como que gerencia la atención, o sea, la pone como no la descentra del paciente. Bien, lo que ustedes dicen es tal cual así, es tal cual así. Es decir, es todo un desafío, por supuesto que hay que medir cómo es la calidad de la atención sanitaria. Es una cosa con la que yo acuerdo, medir la calidad de todo, de todo lo que a ustedes se les ocurra. Ahora, si a mí me van a medir mi desempeño con estos checkboxes, y yo voy a tender a escuchar poco la voz de los pacientes o de las pacientes, y yo me pregunto, si yo abro, como vamos a ver ahora, un diálogo de decisiones compartidas, y la persona, después de haber sido esclarecida, explicado los pros y contras, sido escuchada, decide no hacerse la mamografía, si a mí me evalúan y está en la edad susceptible, me van a poner una mala nota, o esa paciente me va a contar en contra, y personalmente creo que es una calidad de atención excelente que los profesionales sanitarios escuchemos la voz de los pacientes. Entonces, bueno, hay todo un desafío, que no es tema de esta charla, pero que es algo que se está debatiendo. Bueno, ¿cuáles serían los indicadores sanitarios para medir? Porque a mí me parece bien que me evalúen. Yo quiero que me evalúe el sistema, el ministro, la ministra, el que sea. Pero bueno, ¿cómo lo vamos a medir eso? Y convengamos que es mucho más fácil medir indicadores del tipo de qué proporción de pacientes que atiende Kopitoski tienen la hemoglobina glicosilada abajo de 7, que qué proporción de pacientes que atiendo yo estuvieron en un proceso de este estilo, entendieron lo que yo les explicaba, y al final a lo mejor todos terminan aceptando y coincide. Pero ¿y si no coincide?
Entonces, todas esas estrategias, y alguien que habló recién dijo, descentramos del paciente. Por un lado hay un discurso políticamente correcto de que nos tenemos que centrar en los pacientes, y después, por otro lado, hay una manera de medir indicadores de desempeño que están lo menos centrados en los pacientes de lo que vi en mi vida. Entonces, ahí hay un desafío, ahí hay una cosita. Y de hecho, hay una de las personas que, digamos, que yo considero mi mentor en esto, es el doctor Víctor Montori, que es un médico peruano que está en la Clínica Mayo hace millones de años, un endocrinólogo que se dedicó, que es un poco el padre de las decisiones compartidas. Es un tipo recontra macanudo, ¿no? Está ahí en la Clínica Mayo, es capísimo y es recontra, muy accesible. Y él cuenta en uno de sus tantas, pero nos pasa todo el tiempo, pero él cuenta que una paciente va a un médico de atención primaria, médico de familia, y el médico le dice, bueno, usted está en edad de mamografía, le cuenta las ventajas, las desventajas, que pin, que pan, y la mujer decide no hacerse la mamografía, entendiendo, o diferirla, por lo menos, que en ese momento estaba preocupada por otra cosa, etc. Y a la vez siguiente, la mujer vuelve a la consulta y se había hecho la mamografía. Entonces el médico le dice, bueno, ¿qué pasó? No, que fui a lo del doctor fulanito y me dijo que me la tengo que hacer. Entonces y la mujer ahí, bueno, también el sistema los vuelve locos a los pacientes y alguien les dice que pueden elegir y otro les dice se lo tiene que hacer. Y él cuenta que esta anécdota está en el marco, en Estados Unidos es extremadamente común medir el desempeño de las personas de acuerdo a esto. Entonces, a mí me parece que el indicador correcto, si se pudiera, pero ustedes saben que sacar de los sistemas esto que yo voy a decir ahora es muy difícil, sería en qué porcentaje de mujeres en la edad susceptible de hacer mamografía el profesional sanitario inició una conversación acerca de esto. No tanto si la mujer se la terminó haciendo o no, sino, bueno, sí, yo estuve alerta que está en la edad susceptible e hice una toma de decisiones compartida. Es un chino, porque es difícil de capturar ese dato y porque tampoco, acá nos vamos a hacer los rulos, que estamos haciendo decisiones compartidas todo el tiempo con todas las medidas sanitarias porque es inviable. No es que se hace inoperante. Uno no puede con cada paciente que tiene y para cada cosa que va a hacer abrir todo este diálogo. Pero es tener esto en el repertorio de herramientas y cuando uno se hace carne de esto, como en el caso mío, ya está, me agarró el ADN, como la gente esa que dice que las vacunas del coronavirus te cambian el ADN. A mí ya me cambió el ADN y es un enfoque de decisiones compartidas, que es tener todo el tiempo presente qué es lo importante para el paciente, más allá del proceso tan estructurado y tan, si se quiere, paso a paso, como yo se los voy a terminar de mostrar ahora. Muy bien. Seguimos un poquito. Recuerden que no son 85 diapositivas y que vamos a terminar en horario. ¡Sí! ¿Qué tal? ¿Alguien? Agustín, le hago una Sí. consulta, y esto es no sé cómo expresarlo, pero es de manera ilimitada este método de ediciones compartidas, porque a mí me surge así en el tintero con una cuestión legal. Ponerle que en la decisión compartida el paciente decide no tratarse o no hacer lo que uno recomendaba o según lo que la evidencia recomienda, y después el paciente también tiene algún problema en base a la decisión que tomó el paciente. Después yo como profesional no tengo ningún problema a nivel legal después de mala praxis o no sé cómo se dice, pero nada. No, está bien, está muy buena la pregunta. En realidad y después si me acuerdo, digo algo de Maradona, por esto que vos estás diciendo. Pero en rigor de verdad, como hay una ley de derecho de los pacientes, hay una ley de derecho de los pacientes que, por supuesto, en el paciente que está en condiciones de tomar decisiones, que ese es todo un tema, ¿no? Bueno, ya meto lo de Maradona, porque a mí no vamos a entrar a discutir eso, no vamos a caer en ese lugar, pero a mí, la verdad, independientemente de cómo obraron, y hablo de esto porque es una cosa pública y salió en todos los medios, si no jamás hablaría de una persona en particular, que no corresponde, pero tomó estado público.
al principio cuando yo escuchaba se cargan las tintas mucho sobre los profesionales actuantes, cuando todo parece indicar, y de lo que conocemos, que realmente, en este caso, Diego Maradona, no estando declarado insano, porque no estaba declarado insano, decía cosas que sí y cosas que no. Entonces, después es cierto que toda la cosa mediática y las cosas terminaron muy mal, y el juicio está avanzando, y yo no sé en qué va a terminar, si lo van a terminar condenando a los médicos tratantes o no, pero la verdad que a mí me parece que mediáticamente, digo, se manejó muy mal, y yo escuché muy pocas voces, algunas sí, pero muy pocas, de que claro, con el diario del lunes, pero si el paciente no quiere ser tratado, si el paciente decide no ser tratado, y ya les adelanto, los profesionales, aún en situaciones que los pacientes corren riesgo, tenemos pocas herramientas para forzar, en un caso extremo, una internación o algo por el estilo. Aún en las situaciones como el caso que es de público conocimiento, que había muchas cuestiones de la esfera de la salud mental, adicciones y demás. Porque de hecho hay una ley de salud mental vigente, que es relativamente nueva, que también pone mucho freno a esta cosa. En realidad se trata de proteger a los pacientes de abusos que se cometían, que es a lo mejor institucionalizarlos en contra de su voluntad, pero no quedan muchas herramientas para, en casos extremos estoy hablando, es que cuando uno no podría aplicar esto, decisiones compartidas, el paciente que no tiene autonomía, porque tiene una demencia avanzada, porque está declarado insano o por alguna de estas cuestiones, no puede tomar decisiones por sí mismo, o si el paciente es un peligro para sí o para terceros. Entonces, en ese caso no puede tomar decisiones. Volviendo a la pregunta de la mala praxis, y sin ir al caso extremo tan mediático y tan contaminado, porque además creo que ahí lo que contaminó es que trascendieron audios que son muchas veces como hablamos incorrectamente los profesionales entre nosotros, y cuando toma estado público y después la persona falleció queda horrible, ¿no? Cuando uno dice, bueno, no lo voy a repetir porque es muy desagradable, pero uno a veces habla en el lenguaje coloquial con otro colega, y la verdad que después cuando sale a la luz, la verdad que a uno le da ganas de meterse abajo de la mesa. Pero volviendo a la pregunta puntual, es como los pacientes les asiste el derecho de negarse a un tratamiento, uno lo que tiene que hacer ahí es poner en la historia clínica. Lo que tiene que hacer ahí es poner en la historia clínica que se estableció un proceso formal de toma de decisiones compartidas, en las cuales se le explicó al paciente, y se usó alguna herramienta, las ventajas y las desventajas, que el paciente comprendió bien, porque uno chequea que el paciente comprenda la información de las ventajas, las desventajas, que se indagaron los valores y las preferencias, y que con todo eso el paciente decidió o tratarse o no tratarse. No crea que la toma de decisiones no es para que la gente elija no hacer, porque ese también es otro mito. Inclusive en el caso mío, en el que hablo de prevención cuaternaria y hablo de decisiones compartidas, la gente tiende a superponer y a creer que mi postura es a que el paciente elija no hacer. Mi postura es a que el paciente elija lo que mejor entra en sintonía con sus valores y preferencias. Entre en sintonía con las mías o no, o entre en sintonía con las de otro paciente. Y de hecho yo misma, como decía antes, con la misma evidencia, hay pacientes que han decidido y que sí, que no. Así que la manera de la protección legal, que es importante, es poner en la historia clínica cómo se tomó esa decisión. Que el paciente se lo esclareció, y en cosas que no son, por supuesto, de vida o muerte, siempre hay tiempo de revisar la decisión. Supónganse que la decisión es mamografía sí o no. Y a lo mejor la mujer este año decide que no, y después una amiga tiene un cáncer de mama, vaya a saber qué pasó, y se vuelve a conversar. Muchas de estas decisiones, sobre todo en medicina familiar, atención primaria, no son irreversibles, pueden no ser para siempre, y siempre se pueden revisar, y eso también hay que dejárselo claro al paciente, que esto se puede volver a conversar en otra ocasión. Así que es muy relevante la observación de lo legal, ¿no? Gracias, profe. Profe, entonces siempre hay que hacerlo cuando, digamos, la evidencia es A, B o C, digamos. Cuando es en contra, uno más que todo intenta como convencerlo de que no se hace, digamos. Pero... Y que no, exactamente, porque en realidad, cuando la evidencia es en contra, en la terminología de Grade, sí es una recomendación fuerte en contra, y en la sopa de letras de la Fuerza de Tareas Americana es una recomendación D. Otra vez, volviendo al principio, son recomendaciones en las que hay evidencia
contundente de que los daños superan los beneficios. Entonces, cuando los daños superan a los beneficios, uno no entra en un proceso de toma de decisiones compartidas, entra en un proceso de desimplementación o desprescripción o de como ustedes quieran llamarlo. Así que eso que acabas de decir es correcto así. Y después aprovecho la intervención del compañero. En el mundo de la toma de decisiones compartidas hay como no una discusión, pero hay como posturas. Hay gente que dice, cuando una recomendación es fuerte a favor, y la verdad que vieron que Grade utiliza como distintos verbos para decir se recomienda, se sugiere, pero nunca es tan imperativo como se tiene que hacer o se debe hacer. Hay personas del mundo de las decisiones compartidas, esto es un debate abierto, que consideran que cuando una recomendación es fuerte a favor, no habría que, a menos que el paciente diga, no lo quiero hacer y uno establezca, no hacer tanto estas cuestiones de decisiones compartidas porque se supone que los beneficios superan ampliamente los riesgos, que si está hecha con la metodología Grade, la mayoría de las personas aceptan la intervención, etcétera. Y son más proclives a abrir una cuestión de decisiones compartidas si la recomendación es condicional, a favor, o en la sopa de letras de la Fuerza de Tareas Americana, sobre todo si la recomendación es C. Y ustedes si leen la Fuerza de Tarea Americana en prácticas preventivas, casi siempre que ellos ponen una recomendación C, dicen, bueno, se sugiere un proceso de toma de decisiones compartidas. Y hay otras personas que pensamos que no importa si la recomendación es fuerte a favor o no, el proceso de toma de decisiones compartidas se puede entablar siempre. Así que ahí hay como matices en el mundo de las decisiones compartidas, donde no hay muchos matices es en las recomendaciones fuertes en contra, donde la evidencia es de intervención dañina, entonces lo que hay que hacer es no hacerlo. Ya lo habíamos visto muy bien. Entonces, si uno yo les quisiera pasar el manual, la receta de cocina. Esto no se pasa con una receta de cocina, porque es como uno cuando transita largo tiempo por este camino, después es como los anteojos que uno tiene adelante, es la manera con la que uno mira la relación con los pacientes. Pero si ustedes quisieran que yo les pase una receta de cocina, lo que hay que hacer es identificar sobre qué estamos tomando la decisión con el paciente. Y ahí preguntamos, ¿sabe el paciente acerca de sus opciones? En este caso, ahí se abre una instancia informativa, donde uno, como profesional sanitario, tiene que dar información sobre el problema y las distintas opciones que hay en el punto de la decisión. Y yo ahí pongo eso que dice más o menos decision aids, que ahora les paso al castellano lo que es. Entonces, decimos, bueno, señor, acá vamos a tomar una decisión. Usted es un paciente que tiene migrañas. Y usted me está consultando por esto, tenemos que tomar una decisión. ¿Qué podemos hacer? No hacer nada, o sea, al señor decirle, mire, la migraña es una cosa fastidiosa, pero si usted se la aguanta, estoy diciendo una barbaridad, estoy exagerando, en general la gente si consulta es porque le molesta mucho. Y acá tenemos dos opciones, tenemos tratamiento que le podemos dar cada vez que usted tiene un dolor de cabeza y le explicamos pi, o le podemos dar tratamiento preventivo y le explicamos pi. Ventaja de uno, ventaja del otro, desventaja, qué sé yo. Y ahí la perspectiva del paciente. Entonces, a lo mejor, ¿qué podría pasar acá? Que el paciente diga la verdad, que para mí tomar un medicamento todos los días no me resulta algo atractivo. Si yo sé que puedo controlar el dolor de cabeza, ni bien empieza y usted me da un medicamento, yo prefiero ir por ese lado o al revés. Hay gente que dice, yo tengo dolores de cabeza con una frecuencia tal que cuando me agarran no puedo estudiar para la universidad, o no puedo ir a trabajar, o no puedo esto, no puedo otro. La verdad que haría todo lo que esté a mi alcance para tratar de evitar que eso ocurra. Bueno, vamos más para lo preventivo, del tratamiento, sí, profiláctico. Y ahí uno lo guía al paciente a la decisión final. Esto que decíamos, ¿no? Uno le da las opciones, indaga qué es lo importante y de manera conjunta. Entonces, el oído entrenado dice, de acuerdo con lo que yo estoy escuchando, que parece importante, me parece que estamos más cerca de ir por el camino del tratamiento abortivo o del tratamiento preventivo. Pero sepa, le decimos al paciente que esto lo podemos revisar las veces que a usted se le antoje. La próxima a lo mejor me dice, mire, la verdad, el tratamiento abortivo, bueno, podemos volver a charlar eso. Y cuando el paciente toma una decisión, ver cuán cómodo está.
¿Entendió? ¿Realmente no entendió? Esto hay que indagarlo. Bueno, hay algunos mitos. Cuando yo empecé a hablar de esto en el hospital, hace unos cuantos años ya, estos mitos ya estaban escritos, porque los mitos estaban escritos en el año 2014, bueno, más o menos cuando yo empecé con esta historieta, acá en el hospi, y en la universidad y todo esto que yo les cuento. Y es genial porque es de manual. Cuando uno empieza con esto, en auditorios que no están muy entrenados, todas estas cosas aparecen. Que es una moda y va a pasar, que los pacientes tienen que tomar decisiones solos, yo ya les dije que no. Y yo marqué en negrita algunos mitos. Hay uno que es muy común que salga, que es que la gente, cuando uno habla de esto, mis colegas dicen, no todos quieren una toma de decisiones compartidas. Y eso es verdad. Hay pacientes que dicen, la verdad, no me siento cómodo, ayúdeme a usted a tomar la decisión. El problema que tenemos es que con la visión paternalista, la profunda visión paternalista que tenemos la medicina, nos escudamos en este mito para ni indagar si el paciente quiere participar. Muchos pacientes ni saben, ni se les ocurre que se puede escuchar su voz y que pueden participar en la toma de la decisión. Entonces, aquel paciente que no quiere, uno tampoco le pone un revólver en la cabeza al paciente que diga, mire, la verdad, yo de esto mucho no entiendo, ¿a usted qué le parece? Pero el problema es dejar afuera de la toma de decisión a aquel paciente que sí quiere participar y asumir que nadie quiere participar. Y no es posible porque los pacientes siempre me preguntan qué haría yo. No es cierto, o sea, no es que no sea cierto. A veces preguntan, pero ¿qué haría uno? Les voy a dejar, ahora me anoto, en la cursada del año pasado lo hicimos, pero este año decidí que no. Yo tengo grabada una entrevista mía real con autorización de la paciente para ser difundida con fines educativos, una entrevista real de toma de decisiones compartidas, y en un momento la paciente no me fuerza, me dice, bueno, ¿vos qué harías? Y yo realmente porque yo lo que quería es que ella tomara una decisión que estuviera en sintonía con sus valores, le dije yo, si a vos te cuesta tomar una decisión, yo te lo voy a decir, ¿qué haría? Pero yo no soy vos. O sea, es esa cosa o cuando te dicen que si fuera su mamá. Y yo a veces me corro de ese lugar y le digo, pero usted no es mi mamá. Y imagínese que mi mamá es una señora que le tiene mucho miedo a tomar pastillas. Y a lo mejor, entonces, tratar un poquito de correrse y ver hasta dónde el paciente realmente haría lo que uno haría para sí. Y bueno, si realmente uno ve que no hay, que digamos que realmente el paciente le cuesta tomar la decisión o no está en condiciones, uno se lo termina diciendo. Pero yo a la paciente en esa entrevista le dije, tratar de decodificar qué era lo importante para ella que la decisión se tomara de acuerdo a sus valores y preferencias. Tanto es así que ella terminó haciendo algo que no es lo que yo hubiera hecho para mí misma. La consulta se las voy a colgar, se las voy a difundir porque estoy autorizada por ella a, obviamente, usarla con fines educativos, porque se ve la paciente, la consulta, su cara y todo, pero obviamente cuidamos esa cuestión de que se puede difundir la imagen. La toma de decisiones compartidas toma mucho tiempo. Bueno, esto no es un mito. La verdad que si uno toma cierto tiempo, pero es como todo en la vida. Si nosotros creemos que es importante, le vamos a destinar tiempo. Muchas cosas en la consulta llevan tiempo, muchas cosas en la medicina llevan tiempo, y sin embargo las hacemos. Entonces acá es, bueno, si nos parece que el tiempo que se invierte en esto es valioso o no. Lleva tiempo, también en el caso de la medicina familiar y la atención primaria y la medicina general. Muchas de estas decisiones, otra vez, no son urgentes, no son ya. Se puede citar al paciente para conversar puntualmente de esto. Todo lo que son, digamos, tratamientos de medicación crónica, control de factores de riesgo, examen periódico de salud, da tiempo. No tenemos por qué tomar una decisión volando, así que toma tiempo, eso no es tan mito. Y el otro mito que es genial es que todo el mundo te dice, no, eso nosotros ya lo hacemos. Toda la vida hicimos decisiones compartidas. No es cierto. Con suerte, lo que se hace es dar un consentimiento informado, que es un pariente de esto, pero no es lo mismo. Consentimiento informado es que si yo a un paciente le voy a hacer una videocolonoscopía, le doy un acoso, donde le digo los daños, los efectos adversos, la tasa de perforaciones, de esto, de aquello, pero yo le doy un consentimiento informado de una decisión que ya se tomó. ¿Se entiende? O sea, que no es que
esto es un paso previo, es deliberar si con videocolonoscopía sí o no. Pero, o sea, que las decisiones, y nosotros, cuando yo empecé a hinchar con esto acá en el equipo mío del servicio, hicimos un trabajo que fue tomar una herramienta que evalúa cuán compartidamente se está tomando la decisión, por decirlo de alguna manera, es una lista de cotejo, y nos miramos 200 entrevistas del Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria. Era bajísimo la proporción de consultas donde ese checklist daba que la toma de decisiones compartidas había ocurrido. De manera que no es cierto que ya lo estamos haciendo. Y que no es compatible con la guía de práctica clínica. Bueno, ahora yo les voy a dar un ejemplo. Sí es compatible. Primero, está bueno que vayamos hacia un modelo de guías de práctica clínica con el sistema GRADE, donde ya la voz de los pacientes, por lo menos como colectivo, sea escuchada. Y por otro lado, uno se basa en la síntesis de la evidencia y en la recomendación de la guía para abrir la discusión, pero no es incompatible, y allá vamos. Bueno, creo que esta cosa la tienen como bibliografía, que es algo que escribí yo ahí cuando empecé con esta historia en la revista del hospital. Bueno, también hice un libro, un librito que está el tomo 1, va a estar el tomo 2, que es un libro de abordaje de los factores de riesgo cardiovascular, todo lo que ustedes conocen y van a seguir conociendo, pero con una mirada de las decisiones compartidas. O sea, cómo introducir la voz de los pacientes en este abordaje. Es un libro que, por supuesto, tiene todo el ABC de tratamiento antihipertensivo, de lipemia, obesidad, etcétera. Diabetes va a venir en el tomo 2, pero con este tamizaje. Y tengo el honor que el prólogo me lo hizo el doctor Víctor Montori. Y nosotros, en el Servicio de Medicina Familiar, tenemos un curso de posgrado desde la Universidad del Hospital Italiano, que es el otro instituto universitario donde soy profe. Es un curso de posgrado, que algún día si alguno lo quiere hacer después que se reciban, de qué competencias hay que adquirir para llevar esto a la práctica. Muy bien. Y también desarrollamos una herramienta, que esa la desarrollamos nosotros de novo, de una herramienta para la toma de decisiones compartidas del tema tamizaje de cáncer de mama. Ustedes, unas diapos más atrás, yo puse esto y les dije ahora les paso, que es dar información más o menos decision aids. Los decision aids en español son lo que se llaman herramientas para la ayuda de la toma de decisiones, que son herramientas o gráficas o con un soporte web que intentan mostrarle a los pacientes los pros y los contras de determinados cursos de acción. Si uno tiene de esas herramientas, es muchísimo mejor porque le muestra al paciente gráficamente y es más fácil, pero si no tiene esa herramienta, porque no hay herramientas desarrolladas para todos los temas de la medicina, bueno, se puede hacer igual de sesiones compartidas. Esta es la herramienta que nosotros desarrollamos. Si después la quieren chusmear, es decidirmamografía.com, o sea, tiene un dominio web, y ahí la pueden chusmear. Que uno le puede decir a las mujeres de 40 a 50 años o de 50 a más años, bueno, cuántas mujeres dejan de morir por cáncer de mama, cuántas tienen falso positivo, cuántas son sobrediagnóstico y demás. Esta es la herramienta. Y tiene una parte, la herramienta, que nos hace una ayuda a memoria de cómo se indagan preferencias. Entonces, por ejemplo, uno indaga y le dice a la mujer, bueno, ¿cuál de estas afirmaciones se condice con lo que vos sentís? Estoy dispuesta a hacer todo lo que pueda para detectar un cáncer de mama a tiempo. No me gusta hacerme estudios ni venir al médico si estoy sana o no tengo síntomas. La mamografía es muy molesta, o sea, una serie de prefraseado para ver la paciente con cuáles de eso se identifica y, bueno, llegar a una mejor decisión. Con el tema de las vacunas de coronavirus, ustedes saben que la vacuna no es obligatoria y hay un sitio que está acá que se llama, digamos que es un repositorio de estas herramientas para la toma de decisiones compartidas, que en su momento el grupo de, estuvo Juancito Franco acá metido.
Juan Franco estuvo en la traducción de una herramienta de ayuda a la toma de decisiones que está colgado en un sitio que es británico. Por eso ven que las vacunas que están son Pfizer, BioNTech y la de Janssen. Después hicimos uno para ayornado a la Argentina, pero bueno, y esto fue hace unos meses, pero esta gente había desarrollado una herramienta para ayudar a las personas a decidir si vacunar sí o no. Como siempre es de interés para los gringos que haya una traducción al español, nosotros nos ofrecimos a traducirla y está colgada en esa página, no aplica mucho a la Argentina, habida cuenta que no son estas las vacunas que tenemos. Pero sí nosotros desarrollamos, bueno, ¿cómo en general piensen la herramienta la desarrollamos cuando la campaña de vacunación era incipiente? Ustedes recuerdan, había mucha cosa con la vacuna, ahora hay menos cosas. Ahora sabemos mucho más de la vacuna, pero hay mucho menos movimiento de decir que las vacunas no sirven, que son veneno, que son agua, que son esto, que vienen de acá, que vienen de allá. Pero bueno, en su momento, hace unos cuantos meses atrás, la gente a veces nos preguntaba, sobre todo la gente que decía me iba a vacunar, no, pero la gente que estaba dudosa, bueno, le acercábamos información y entonces, si bien teníamos ahí puesta la de Pfizer, teníamos las vacunas que se estaban aplicando en la Argentina, les dábamos un poquito de información sobre las vacunas. Esta presentación después les queda, así que no se preocupen, y hay alguna información que ya cambió. Bueno, entonces le decíamos, ¿qué opciones tengo? Le poníamos, si te vacunás, te vas a aplicar 2 inyecciones, a pesar de la vacuna te tenés que seguir cuidando, porque los gringos en su herramienta ponen como que si te vacunaste liberas bastante. Y de hecho, en Estados Unidos el CDC dice personas doblemente vacunadas, si tenés 2 personas que ya las 2 tienen esquema completo, se pueden sacar el barbijo. Esto se dijo hace un tiempito, no sé. Pero nosotros en la Argentina no tenemos esa posición. Bueno, y con las distintas vacunas le decíamos bueno, en ese momento decíamos el plazo de las semanas que eran el mínimo plazo. Bueno, y si no te vacunaste, tenés que seguir cuidando, por supuesto. ¿Cuáles son los beneficios? Si te vacunás, al darte la vacuna será mucho menos probable contraer el COVID-19. Si un número suficiente de personas recibe la vacuna, habrá mejores posibilidades de detener la pandemia. Y con cada una de las vacunas le decíamos hasta ese momento la eficacia de la vacuna. ¿Cuáles son los daños? Poníamos los efectos adversos que conocíamos hasta ese momento. Bueno, de la Sputnik, el cansancio, dolor, enrojecimiento, hinchazón. Esto ustedes saben que está en permanente construcción. Ya en ese momento con la Covishield, que es la de Astra, habíamos empezado a saber un poquito de los efectos adversos graves del tema de las trombosis, ahora sabemos un poquito más. Bueno, y si no te vacunás, los síntomas, tenés más probabilidad de infectarte, ya lo habíamos dicho antes, y los síntomas que incluye la infección, y el COVID también puede provocar enfermedad grave que lleve al ingreso al hospital e inclusive la muerte. Bueno, ¿qué más necesito saber? Y otras cosas, ¿no? Que no se puede contraer COVID por las vacunas, que no te cambian el ADN, toda la cantidad de estupideces que escuchamos a lo largo de la pandemia. Bueno, o sea que acá ven cómo con un tema actual, o por ejemplo, miren, anteayer me llamó una paciente mía de 80 años, una tipa que está espléndida, regia fenómena. La tipa trabajaba hasta que empezó el aislamiento en marzo, en una fábrica donde desarrolla tareas administrativas y dejó de ir a la fábrica, estuvo recontra cuarentenada, saliendo lo mínimo, todo lo que ustedes saben ya de casi todos los adultos mayores, y ya pasaron ya 20 días de la segunda dosis de su vacuna. La llamó la persona, su jefe, y le dijo que no la obligaba de ninguna manera, pero que si era su deseo, podía volver a la fábrica. Y ella me llama a mí, los hijos le dicen, ¿qué hago? Y fue una excelente oportunidad para hacer toma de decisiones compartidas. Porque ¿desde qué lugar yo le digo si vuelve o no? A ver, o sea, ¿desde qué lugar yo le puedo decir anda o no vayas? ¿Qué hice yo ahí? Primero, indagué cuáles eran las condiciones, en qué medio de transporte se iba a desplazar, en qué clase de oficina está, con cuántas personas, toda una serie de cosas, cuántas veces por semana, si va a comer ahí o no va a comer ahí, si hay un comedor se sacan el barbijo, no se saca. Todo eso indagué para poder darle un panorama de
cuánto aumenta la probabilidad de ella de estar expuesta al virus, que no es lo mismo si va a una fábrica donde hay 35 operarios en un coso de 2 metros cuadrados, que si va a donde ella va a ir, que es una oficina que va a estar solo con una persona más, que la tiene a más de 2 metros, que tiene ventilación cruzada, que no va a comer en la oficina y ella va a viajar en auto. Le pregunté qué era lo importante para ella. Ella está desesperada por ir a trabajar. Está desesperada por ir a trabajar. Bueno, y de todo esto, de yo decirle cuánto más, lo más cuantitativamente posible, en base a lo que ella me contaba, se iba a exponer al virus con doble dosis de vacuna, o sea, cuánto se está exponiendo a la probabilidad de una enfermedad grave versus la opción de seguir quedándose en la casa, que igual tampoco sale a hacer compritas, la cosa mínima, y su deseo irrefrenable y su cosa que dice que le va a cambiar la vida, que está bastante depre, bueno, lo que le pasó a todo el mundo. Y de ahí se tomó una decisión. Pero yo no le dije, anda a trabajar o no vayas. No me sentía en condiciones, la verdad, de tomar semejante decisión sola. Sí me sentía en condiciones de darle información, de indagar qué era importante para ella y de tomar la mejor decisión. A lo mejor alguien que dice, no, si me expongo un cachito más al bicho, no, porque le tengo terror. Y ella prefiere correr ese pequeño riesgo adicional, dadas las condiciones en las que ella va a trabajar, y la felicidad que le da trabajar. ¿Se entiende esta idea, no? Sí, profe. Tanto. Bueno, listo. Seguimos un cachito más, un cachito más. Entonces, así que les di ejemplos pandémicos. Y acá les pongo, creo que es uno de los últimos ejemplos que tiene que ver con esto de las guías de práctica clínica y las decisiones compartidas. Y les pongo esto porque las guías están hechas, supónganse, para mujeres mayores de 65. Entonces así están hechas las guías. Y después cuando uno tiene pacientes adelante, gente, ¿tiene mujeres de 65? Acá puse solo algunos estereotipos. Tiene N mujeres de 65. Tenés esta señora acá que está comiendo prepandemia galletitas con la nieta, tenés una militante feminista que, no sé, esto sé que es antes de la pandemia, tenés una señora adulta mayor que le encanta la tecnología, tenés una señora que le gusta la jardinería. O sea, lo que quiero decir es que las guías están hechas y después uno tiene un paciente adelante y dice, caramba, los pacientes, en este caso las pacientes de 65, son bastante distintas entre sí. Así que tenemos que bajar las guías a nuestra paciente en particular. Entonces, bueno, les traigo acá un ejemplo, que creo que es el último, y después, por supuesto, esperen que... Muy bien. Pensé que era un mensaje urgente. Entonces, esto es una guía del Colegio Americano de Médicos sobre tratamiento de la osteoporosis para prevenir fracturas en hombres y mujeres, una guía de práctica clínica. Y una de las recomendaciones de esta guía dice que los médicos y las médicas, el Colegio Americano de Médicos recomienda que los médicos y las médicas ofrezcan tratamiento farmacológico con alendronato, risedronato, ácido zoledrónico o denosumab para reducir el riesgo de fractura de cadera y vertebrales en mujeres que tienen osteoporosis. Y dicen que es una recomendación fuerte con alta calidad de evidencia. ¿Verdad? Entonces, aclaro que el Colegio Americano utiliza GRADE para catalogar la calidad de la evidencia, pero no usa toda la metodología GRADE para de la evidencia a la toma de decisión. De todas maneras, es una recomendación fuerte. Los tipos dicen, la verdad que hay evidencia consistente de los ensayos clínicos, que esta cosa previene las fracturas. Muy bien. Entonces, la guía dice, ofrezca. Muchas veces los médicos y las médicas traducimos esto como lo tiene que hacer. Nos olvidamos que está esa cosa que debemos ofrecer. Es una sutileza, pero viste, no es lo mismo. Hay que ofrecer que hágalo, hay que dar. Entonces yo acá les pongo un ejemplo. A ver, esto sería, por ejemplo, una herramienta visual gráfica para ayudar a la toma de decisiones, pero se los voy a hacer como ejercicio para ustedes. Uno puede calcular, tratar de estimar la probabilidad de fractura de
una paciente, en realidad cuando uno estima la probabilidad de 100 pacientes como ese, ¿no? Porque del paciente individual la probabilidad es de un grupo. Entonces supónganse que tenemos una mujer de 66 años, sexo femenino, acá hay que ponerle hispánico, con una densidad mineral ósea de menos 2,7. No sé cuánto se acuerdan ustedes de osteoporosis, pero menos 2,7 es osteoporosis por definición. O sea, la osteoporosis se define como un T-score en la densitometría de menos 2,5. O sea que esta mujer, sea como sea, si yo le hiciera caso, o sí, le decimos, bueno, hay una recomendación fuerte, listo, pum, entró en mi consultorio, 66 años, osteoporosis por densitometría, le tengo que indicar, le tengo que ofrecer alguno de esos tratamientos farmacológicos. Pero supongamos que yo digo, bueno, vamos a ver si la señora, por lo que sea, porque yo estoy motivada con las decisiones compartidas, porque la señora dice, yo no quiero tomar eso, porque a mi vecina le cayó mal, por esto, por aquello, o porque uno quiere iniciar un proceso de toma de decisiones a pesar de la recomendación fuerte del Colegio Americano, utiliza esta herramienta. Entonces, cargamos toda la data en este Decision Aid o herramienta para soporte a la toma de decisiones y ponemos que tiene 66 años, que es una mujer hispánica, porque algo hay que elegir, que tiene menos 2,7 de T-score y que no tiene ni una fractura previa, ni antecedentes de fractura de cadera en los padres, ni osteoporosis, digamos, causas de osteoporosis secundaria, ni toma glucocorticoides, ni es fumadora, ni toma más de 3 unidades de alcohol. Entonces, si yo le calculo con esa herramienta, una de las herramientas que hay, que es hay uno que es el Frax y esta es otra calculadora, no importa eso en este momento, me dice que de cada 100 mujeres que tienen las condiciones que tenía esta mujer, esa osteoporosis, esa edad y ningún otro factor de riesgo, a lo largo de 10 años, 7 van a tener una fractura de cadera y 93 no. Perdón. Any fractura, o sea, cualquier fractura, incluye de cadera, incluye todas las fracturas. Siempre la que más nos preocupa desde el punto de vista sanitario es la fractura de cadera, que es la que trae más discapacidad, etcétera, pero bueno, vamos a concederle cualquier fractura. Entonces, la primera cosa que viene acá a la cabeza, y yo creo que lo vimos en prevención cuaternaria con riesgo cardiovascular, es que uno rotula con osteoporosis y le mete a la cabeza, ya esto me estoy yendo un poquito de tópico, pero no puedo con mi genio, le está diciendo a toda esta gente que tiene osteoporosis, que es cierto, la tiene por cómo se define osteoporosis, que algún día lo revisaremos, y sin embargo la probabilidad de tener una fractura en los siguientes 10 años es del 7%. O sea que a toda esta gente le decimos que tiene osteoporosis, que la gente se vuelve loca, ¿eh? Le decís que tiene osteoporosis, le parece que se va a destruir, a desvencijar, a descuajeringar, cuando a lo largo de 10 años 7 van a tener una fractura, las otras 93 no, y le metimos acá osteoporosis. Pero eso es tema de prevención cuaternaria, no es de decisiones compartidas. Entonces, si yo les doy alendronato, por decir alguna cosa, yo le tengo que dar alendronato a toda esta gente, ¿verdad? Porque mi paciente es alguna de estas caritas. Y la guía me dice que si hay osteoporosis yo tengo que indicar bifosfonatos. Entonces yo, que soy obediente y que encima me van a medir la calidad, a ver cuántas mujeres con osteoporosis le doy bifosfonatos, estoy recontra tentada de dar medicación. Y como los bifosfonatos son una excelente medicación, que reducen la probabilidad de fracturas un 50%, y cuando te lo cuentan así luce tremendo, ¿no? Yo te digo que reduce la probabilidad de fractura un 50%, salimos todos volando a tomar bifosfonatos, pero recuerden que tenemos que mirar los números absolutos. Eso, aunque no me den bola nada de lo que yo les cuento en medicina general y digan, a esta mujer no le voy a dar bola en nada, les pido que le den bola a una sola cosa que les va a servir para la especialidad que hagan. Miren los números absolutos de las cosas. No se queden con el doble, el triple, reduce a la mitad, porque eso no nos sirve para un corno. Entonces yo les digo, los bifosfonatos son excelentes, reducen la probabilidad de fractura a la mitad. Ahora bien, toda esta gente va a tomar bifosfonatos, como reducen la probabilidad de fracturas a la mitad, en vez de 7 fracturas vamos a tener 3 o 4, porque justo, o 3,5. ¿De acuerdo? Entonces, a lo mejor, esa recomendación fuerte, cuando yo le muestro esto a una paciente,
puede, y por supuesto, no les obliga, hay que decirle qué implica tomar la medicación, cuáles son los potenciales efectos adversos. Bueno, con esto, y otra vez, muchas veces se confunde con que uno muestra esto para que la gente elija no tomar. La verdad que termina siendo bastante así porque no es muy emocionante tomar una medicación con estos números. Pero la idea no es que la gente no tome, la idea es esclarecer. Lo que pasa es que cuando vemos las cosas así, tomamos tanta conciencia de lo que sobrevaloramos las intervenciones sanitarias, que decimos la verdad, que sobreestimamos las intervenciones sanitarias. Pero acá yo no estoy queriendo que la mujer tome ni no tome. Lo que quiero es que entienda para qué va a tomar y que decida. Eso es lo que quiero. No quiero ni que la respuesta sea que sí, que no. La verdad que cuando la gente ve estos números, mucha decide no tomar. Esa es la verdad. Y además, lo que nos importa no es la osteoporosis, sino la prevención de fractura de cadera, que también en general la medicina nos saca del radar, y dale con la osteoporosis, y lo que nos importa es la fractura de cadera. Y la osteoporosis es uno de los factores de riesgo, ni siquiera el más importante para fracturarse la cadera. Creo que esto lo hablamos en prevención cuaternaria, le damos mucho menos bola a la prevención de caídas, en una serie de cosas que habría que hacer, y nos quedamos fijados en lo que es más fácil, que es una medición con un estudio densitométrico y un fármaco. Pero eso, bueno. Profe. Sí, joven, lo escucho. Esto no se puede relacionar con lo que vimos en prevención cuaternaria de sobrediagnóstico. A ver, no es un caso de diagnóstico, creo que es un caso más de tratamiento, pero que vos no sabés si justamente la paciente que tenés enfrente es de S93 o de S7, ¿no? Como que no sabés si justo a ella se le va a fracturar algún hueso o no. Por supuesto, es perfecto lo que vos decís. Es un caso de sobrediagnóstico. Es sobrediagnóstico de osteoporosis, porque nosotros rotulamos con osteoporosis, que no es una enfermedad, es un factor de riesgo. O sea, que un factor de riesgo, como todo factor de riesgo, no es la causa de nada, sino que son condiciones que aumentan la probabilidad de que algo ocurra. Ese es el primer problemita que tenemos en la medicina, ¿no? Que tendemos a equiparar factores de riesgo a enfermedad y factor de riesgo a causa. Y ahí ya el primer quilombo que armamos, el primer lío. Pero además es perfecto. Toda esta gente que no se va a fracturar está sobrediagnosticada. ¿Por qué está sobrediagnosticada? Porque cumple con la definición de sobrediagnóstico que nosotros dimos, y que es personas que tienen un diagnóstico que librado a su evolución no le va a traer ningún problema. Entonces, toda esa gente a la que le dijimos osteoporosis y que no se va a fracturar, es todo sobrediagnóstico. Ahora bien, es la medicina la que tiene que decidir, la comunidad científica, no sé, todo el universo, el que tiene que definir cuánto sobrediagnóstico nos bancamos. Y a veces, evidentemente, la comunidad científica decidió que este sobrediagnóstico es un sobrediagnóstico que nos tenemos que bancar, porque si no, la comunidad científica no estaría diciendo que esas mujeres tienen que recibir alendronato. Ahora, cuando vos le mostrás esto a la gente, e inclusive a algunos médicos, dicen, caramba, me parece un poco mucho tener que medicar a toda esta gente para prevenir 3 fracturas. Así que no está dicha la última palabra. Por eso es importante la voz de los pacientes. Porque, otra vez, esto puede ser mucho o poco. Si la mujer tiene terror de fracturarse la cadera porque bueno, esta no tenía antecedentes, ¿no? Pero porque la vecina, porque esto, porque aquello, y haría cualquier cosa por prevenir fractura de cadera, a lo mejor elige tomar. Y la gente que no le gusta andar tomando medicamento, empastillándose, le tiene miedo a los efectos adversos, prefiere gastar, decide no tomar. Y no es que una cosa está bien y la otra está mal. Esta es la data. Es así. Estos son los números. Esta es la evidencia. Entonces, nada. A lo mejor les estoy mostrando algo que resulta complejo o los mete en algún grado de cierta confusión. Mi idea nunca es dejarlos confundidos, es dejarlos a lo mejor pensando, decirle, la pucha, ¿no? Estamos diciendo que hay que medicar la osteoporosis y resulta que la osteoporosis es un factor de riesgo, es una bolsa de gatos, y hay gente que tiene, acá voy a meter mi visión, tiene poco para ganar del tratamiento. Es demasiadas personas las que hay que tratar para prevenir. Otra vez, esto no son fracturas de cadera, si miráramos solo fracturas de cadera, estos números lucen un poco peor. Así que sí, todo esto sobre diagnóstico.
Y después no pensar a las intervenciones como vacunas. Hay gente que toma y se va a fracturar igual, porque el mejor medicamento del mundo, miren tiene un riesgo relativo de 0,5. No hay muchos medicamentos con semejante riesgo relativo. Pero el RR de 0,5, de una incidencia baja, en términos absolutos sigue siendo poca gente la que uno salva. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hay toda una corriente que las guías de práctica clínica, aparte de hacerse con la metodología GRADE, debieran incluir herramientas que nos ayuden a la toma de decisiones. No solamente las guías para tratar factores de riesgo, sino las guías en general. Y fíjense, yo creo que yo a veces digo, no sé si se los mostré, porque yo doy prevención cuaternaria y doy este tema, y a veces hay cosas que las hablo más en una clase o más en la otra. Pero de todas maneras, ya quedó políticamente correcto hablar de decisiones compartidas. O sea, todo el mundo hace jueguitos para la tribuna con el tema de las decisiones compartidas. Por ejemplo, la Asociación Americana de Diabetes, que todos los años saca una guía de cómo hay que tratar a los pacientes con diabetes, dice: siempre que sea posible, las decisiones deben ser realizadas con los pacientes, reflejando sus preferencias, necesidades y valores. Entonces, fíjense que una guía hecha por el Colegio Americano de Diabetología pone esto. Pero yo digo que estos son jueguitos para la tribuna porque la guía es así de gorda, es una cosa infumable, no saben lo que es esa guía. Lo sacan todos los 1 de enero. O sea, esta gente celebra el año nuevo sacando esa guía, que es una cosa así de gorda, imposible de aguantar. Pero bueno, es la Autoridad Mundial en Diabetes. Y la guía es así de gorda y hay una frase así de chiquita para hablar de esto. ¿Por qué digo entonces jueguitos para la tribuna? Porque si de verdad creemos que esto es importante, si la guía es así de gorda, tiene que haber otra cosa así de gorda que explique cómo se hace esto. Porque esto se lo consideran siempre tecnologías blandas, ¿no? Como que lo duro es qué remedios doy, a qué dosis, cómo monitoreo, eso es lo duro. Y todo esto que estamos conversando en esta clase es una cosita blanda, las decisiones compartidas, todas huevadas. No, esto también requiere un entrenamiento, esto también requiere habilidades técnicas. Entonces, las guías que dicen haga decisiones compartidas, la dice la guía del Colegio Americano de Cardiólogos para colesterol. Todo el mundo dice decisiones compartidas, otra vez, porque es lo políticamente correcto, pero en ninguna guía te dicen cómo se hace esto. O sea que hay que ir a fondo con el asunto. El NICE, que es el Ministerio de Salud británico, ha avanzado porque mete herramientas en sus guías. Dice, los pacientes tienen que tener la oportunidad de hacer decisiones informadas de su cuidado, in partnership, o sea, en esta cosa colaborativa con sus... bueno, muy bien. Y otra vez, perdonen que esta está en inglés, pero otra vez, yo les mostraba recién esa herramienta para tomar decisiones en osteoporosis y les voy a dejar un sitio que digamos, desde el Servicio de Medicina Familiar tratamos de mantener actualizado un repositorio de lugares donde hay herramientas de toma de decisiones ya desarrolladas. Pero cuando uno no tiene una herramienta, igual puede indagar las preferencias de los pacientes. Entonces, supónganse que si uno está decidiendo el target de hemoglobina glicosilada, perfectamente le puede preguntar al paciente, bueno, ¿cuál es su preocupación de tener una hipoglucemia severa? ¿Cuál es su preocupación respecto de los efectos adversos de los medicamentos? ¿Cuán contento, cuánto lo jode tomar más pastillas? Etcétera, etcétera. Y mirar en una cosa gradual, dónde está ubicado nuestro paciente, si tiene mucho miedo a la hipoglucemia, si no le importa tomar más pastillas. O sea que no es imprescindible tener esas herramientas gráficas tan bonitas como yo les mostré para que el proceso se dé. Entonces, ese mito que dice que esto es incompatible con las guías, es incompatible si pensamos que las guías son leyes inamovibles. Ahora, si pensamos las guías de práctica clínica no como un mandato, sino que nos ayuden a pensar las opciones de los pacientes, bueno, no es para nada incompatible con las guías. Pensamos las guías como un lugar donde está recopilada la evidencia, nos dicen las ventajas, las desventajas, y uno puede poner eso sobre el tapete con el paciente en particular. Entonces, para las guías de lo que ustedes quieran. Bueno, este videíto, porque digamos, a nosotros hacemos toda una tarea de
poner la toma de decisiones compartidas obviamente en el grado, como hacemos con ustedes, con los residentes, con otros colegas de otras especialidades, pero también tenemos que meter esto en los pacientes, y este es un videíto que yo creo que si lo, es muy cortito, que si lo activo, no sé si se va a ver, que lo ponemos en las salas de espera del hospital para nuestros colegas de otras especialidades. Tenemos pedido de captura internacional porque en general hay muchas, colegas que no, pero en general a los médicos nos hincha un poquito, ¿no? El modelo médico hegemónico, que los pacientes nos digan, bueno, pero doctor, tengo alternativa, no tengo alternativa. Uno quiere, haga esto y no pregunte mucho. Quiero ver si activo el videito, es muy cortito para que vean qué le ponemos a los pacientes, pero creo que se va a... ¿Lo siguen viendo? Sí, se ve, profe. Sí, se Ah, ve. Bien. Bueno, simplemente para que ese videito pasa, en la sala de espera pasan muchas cosas, y entre las cosas que pasan eso, para que la gente sepa que puede preguntar, que es su derecho, si tiene opciones, las ventajas y desventajas, todo eso, esas preguntas que se disparan. Entonces, estas tres bolas que yo las muestro y rompo bastante las idem con esto, es que la evidencia hay que conocerla, la verdad que, mire, yo estoy tan, no sé cómo explicar, no sé qué palabra usar, como disgustada, triste, preocupada con el analfabetismo médico que hay con relación a la evidencia, que no es que sea algo novedoso, que hay bastante analfabetismo médico, pero la pandemia lo desnudó de una manera tremenda, ¿no? Porque probablemente nunca estuvimos expuestos a un recambio de evidencia tan rápido y que los profesionales no puedan distinguir una fuente confiable de una fuente no confiable, no puedan distinguir la jerarquía de la evidencia que provee un metaanálisis de ensayos aleatorizados de un estudio en una base de preprint. O sea, realmente yo estoy, pero así, entre todas las tristezas y las cosas que me trae la pandemia, digo, el analfabetismo de los profesionales sanitarios es tremendo. Así que no nos podemos dar ese lujo, nuestros pacientes no se merecen que nosotros no conozcamos la evidencia, la jerarquía y cómo es la cosa, pero tampoco se merecen que no tomemos en cuenta sus valores, sus preferencias, qué es lo importante para ellos y para ellas, y que lo indaguemos y que nos entrenemos en cómo se indaga eso. Y otra vez, si el contexto donde está nuestro paciente, la comunidad, la familia donde está inserto, permite que él pueda hacer eso que ha decidido hacer. Como yo les digo, a veces los médicos y las médicas damos mucho trabajo a los pacientes y no tomamos en cuenta que eso los abruma,
o que tienen un contexto por el cual no lo pueden realizar. Entonces, de la interacción de estas tres cosas, la calidad de la evidencia, la fuerza de las recomendaciones, pero también los valores y las preferencias y el contexto, es que la decisión finalmente es individual. Y mi amigo, Víctor Bontori, escribió este paper que es muy cortito, que él pone la conexión entre la medicina basada en la evidencia y las decisiones compartidas, porque por momentos puede parecer contradictorio, decir, pero bueno, ¿cómo haces? Si estás explicando medicina basada en la evidencia y tenés en cuenta los valores de los pacientes y a lo mejor se termina no haciendo algo que tiene recomendación de hacer. Y yo creo que eso es, y vuelvo al principio, en que nos quedamos muchos de nosotros deslumbrados con la primera parte de la definición de medicina basada en la evidencia y omitimos que es para aplicarla en el cuidado del paciente individual. Y Víctor Montori, en este paper, tiene esta frase que yo la dejo tal cual, que dice, sin decisiones compartidas, la medicina basada en la evidencia puede tornarse en la tiranía de la evidencia, que es un poco esto que yo les decía. La guía dice, hay que hacer, así me van a medir la calidad, no me importa lo que la señora piense de los bifosfonatos, ni un cuerno, le doy. No me importa lo que piense de la cosa, le doy. Se torna en una cosa tiránica que no tiene en cuenta la voz del paciente. Así que para mí este paper, que le gusta mucho el tema, son 2 carillas. Acá es donde creo que él cuenta la anécdota de la paciente que la va a ver y él le dice que, bueno, hacen un proceso de toma de decisiones compartidas y finalmente la paciente termina haciendo algo que no quiere porque alguien le dice, lo tenés que hacer. Entonces, en ese mismo paper, él dice, tenemos que tener la medicina basada en la evidencia, todo lo que nosotros taladramos, habilidades de comunicación centradas en las personas, que esto hay que desarrollarlo, no son habilidades blandas como nos hacen creer, el proceso de toma de decisiones compartidas y todo eso va a conducir al cuidado óptimo de nuestros pacientes. Esto terminó, pero como siempre, queda un ratito, yo les dije, nos llegábamos a las 4, cumplí mi promesa, hablé un montón igual. Igual los escucho, si quieren preguntar, comentar, si están confundidos, si están lo que quieran. Me anoto que les debo el sitio web del repositorio de herramientas, que se lo voy a pasar para que pongan en miel, eventualmente la entrevista de mi paciente y creo que ahí está. Después se los paso. Sí, adelante. No, que estaba diciendo, y el paper último que nombró, que dijo que sí, y lo anoté, el paper de Montori, es muy cortito y la verdad que es muy ilustrativo. Y yo entro mucho en sintonía porque tengo un gran cariño personal académico. La entrevista, profe. Y la entrevista, sí, la entrevista, por supuesto, sí, claro. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? Profe, yo tengo una duda. Adelante. En el caso de los niños o menores de edad, ¿cómo implementamos esto? ¿Qué pregunta te mandaste? Tremenda pregunta. O sea que nosotros empezamos a indagar un poquito. Ay, esperen, estoy con una estufa que la prendo y la apago porque de pronto me da calor y de pronto me da frío. Ahí está la apago. Hay un tema que es el siguiente y que tiene en realidad que ver. Primero, hay poca bibliografía. Nosotros estábamos empezando a dar nuestros primeros pasos en toma de decisiones compartidas con pacientes en edad pediátrica. Y ustedes no sé si saben, pero en los menores de edad cambiaron muchas cosas en los últimos años. O sea, era como una cosa que hasta los 18 años, que no eras mayor de edad, casi que no podías hacer nada solo. Y en los temas de salud, especialmente, y esto no tiene nada que ver con la medicina, se remite al Código Civil, que les voy a mandar bueno, les voy a mandar a leer todo el Código Civil, pero que se reformó en el 2015. En temas especialmente de salud se habla de lo que se llama una autonomía progresiva. Y de hecho ustedes conocerán que en todo lo que son salud sexual y reproductiva, uno perfectamente puede atender a una persona de 14 años que viene a buscar anticonceptivos sin que esté ningún padre, ni tutor, ni encargado presente y lo puede hacer. Es decir, que quedó un poco en manos de los médicos y de las médicas evaluar el grado de autonomía. Eso por un lado. Ahora,
O sea, esto por el lado de si vos tenés un menor solo en la consulta. En caso de tratamientos invasivos o de alto riesgo, ahí sí se requiere que esté presente. Ya no estoy hablando de decisiones compartidas, estoy dando el marco general de la atención sanitaria de los menores. Ahora, si el tema no es un tema y viene un menor solo a la consulta, ese menor es sujeto de derecho y si tiene uno lo evalúa y tiene esta cosa de que uno adquiere la autonomía progresiva, lo atiende y salvo que otra vez lo que le tenga que dar es un tratamiento de quimioterapia o lo tenga que operar, no tiene por qué llamar a los padres. Y por otro lado, en toda la atención sanitaria, el niño, la niña y el adolescente tienen que ser escuchados. Esto a veces pone a los que atendemos niños en situación. Es muy raro que el niño o la niña estén en contradicción flagrante con sus padres. Pero el niño debe ser escuchado. Y no se pueden tomar decisiones en contra del mejor interés del niño. Esto es un tema recontra complejo. Y otra vez, es muy raro que en situaciones habituales hay sintonía, los padres o padre y padre, madre y padre, todo eso todas las variantes, acá no hacemos ninguna distinción. Es una situación compleja, pero en la atención en salud, como en todo, el niño y la niña tienen que ser escuchados, va más allá de las decisiones compartidas. Así que si quieren, para la que estuvo motivada, porque a lo mejor Melina está pensando en hacer, a lo mejor pediatría, se le ocurrió, vamos a acercar algo de biblio, que hay muy poco en toma de decisiones compartidas y en la infancia. Pero va más allá de las decisiones compartidas y por eso me anoté para compartir ese cachito del Código Civil que habla de que, ojo, si uno tiene un menor adelante, hay que escucharlo. Inclusive, sí, dale. Si la decisión compartida que tomamos en conjunto con los padres es la que nosotros no consideramos mejor para el niño, ¿cómo se procede? Por ejemplo, si tiene que recibir quimioterapia y el padre dice que no. Y ahí, es decir, ahí digo, en situaciones tan extremas, es muy raro que, no que se abra, pues todo puede pasar, hay gente que dice, pero en situaciones tan extremas yo personalmente no asistí nunca cuando vos pues un niño tiene que recibir quimioterapias porque tiene un diagnóstico de cáncer. Puede haber gente, como todo, que diga quiero probar un tratamiento natural, siempre eso existe. Y ahí en realidad no es un proceso de toma de decisiones compartidas, es un paciente que decide no tomar un tratamiento que es una situación extrema porque en general es debido a muerte. ¿Está en su derecho? Sí, porque los pacientes tienen derecho a rechazar los tratamientos médicos, o sea, en su derecho está. Pero uno en general, y con el impacto que es además recibir el diagnóstico de cáncer en un niño, no establece un proceso de toma de decisiones compartidas, salvo, no en la alternativa a no hacer nada, sí puede establecer un proceso cuando hay más de un curso de acción dentro del tratamiento. ¿Se entiende? O sea, es muy raro que uno, si tiene un niño con cáncer que tiene chance de ser curado, pero a veces hay alternativas dentro del tratamiento oncológico, ¿verdad? Hay quimioterapia, hay rayos y cirugía, no es tan común en los niños, lo estoy pensando en los adultos. O sea, a veces sí hay esas alternativas, tratamiento quirúrgico radical versus tal cosa, eso sí se puede discutir. Pero es muy raro que uno en una enfermedad altamente mortal ofrezca un tratamiento y los pacientes salgan corriendo, pero puede ocurrir y es el derecho. Pero ahí no son decisiones compartidas, es negativa de tratamiento, que son dos cosas distintas. No sé si queda clara la diferencia. Uno ahí Okay. suele indicar sí, con más que nada preguntaba porque yo había vivenciado cuando estuve en campo de un padre que no quería recibir el tratamiento y dijo yo me lo llevo, ustedes me van a matar a mi hijo y bueno se lo quería llevar. No, ahí lo que corresponde, uno tiene que hacer todo el máximo esfuerzo, primero para esclarecer, porque esta cosa, viste, de a lo mejor desde la ignorancia o desde saberes parciales, el miedo a la quimioterapia, entonces a lo mejor ahí hay que hacer mucho esfuerzo para ver quién es la mejor persona para comunicarse con ese paciente que tal vez le va a dar más bolilla. Estoy mandando fruta, pero algún miembro de su comunidad. A veces hay gente que pertenece a algún colectivo religioso. Estoy pensando en los testigos de Jehová, no por el tema de las transfusiones, pero que a veces tienen una organización y que
si la religión les impide recibir el tratamiento, probablemente no lo van a hacer y no lo van a recibir. Pero si es por un prejuicio, a veces hay tal distancia entre el personal sanitario y el paciente que uno no le llega con la explicación. Entonces hay que buscar alternativas. Y si, bueno, ahí hay una situación delicada, porque si uno cree que realmente el tratamiento es algo de vida o muerte, a lo mejor hay que dar, no digo llegar a judicializar, pero hay que meter al trabajo social, hay que meter a otros actores, en una situación tan extrema, porque no estoy hablando de, no estamos hablando de, qué sé yo, ¿viste? De una cosa tan grave, donde vos decís, se lo lleva y tiene una leucemia aguda, por decir un diagnóstico, y sabemos que en 6 semanas el chico va a estar muerto, ¿no? En general, en toma de decisiones compartidas, los outcomes, los resultados son más grises. No son estas decisiones, pongo otro ejemplo, si un paciente tiene una diabetes tipo 1, sí, puede negarse a tratarse, por supuesto que puede negarse a tratar, es el derecho de los pacientes, pero uno sabe que un paciente con diabetes tipo 1 que no recibe insulina va a estar muerto, el 100%, que no, de las veces, y pronto. Entonces allí uno lo que hace es explicar mucho por qué se trata y demás, pero es muy polar, es todo o nada. Y fíjense que en toma de decisiones compartidas estamos hablando de todas situaciones grises, donde la intervención tiene ventajas y desventajas, pero no hacerlo o hacerlo, en ningún caso es que el 100% se muere o se puede salvar el 80%. No sé si soy clara. Son situaciones mucho más sutiles, donde la medicación o la intervención reducen en algo el evento, pero tampoco son la panacea universal. Están buenos los ejemplos que traen, del cáncer y demás, porque uno, en general, el escenario ideal de decisiones compartidas son estas situaciones grises, donde hay ventajas, donde hay desventajas, pero no situaciones como la diabetes tipo 1 o el tipo que está entrando con un infarto agudo de miocardio, que por supuesto puede estar en la sala de guardia y decir, yo no quiero que me hagan un cateterismo. Y si el señor no quiere que se le haga y está en su sano juicio, no se lo vamos a hacer en contra de su voluntad. Le explicamos las consecuencias, pero no lo podemos llevar a hemodinamia contra su voluntad. El señor tiene que firmar el consentimiento, si no, no va a hemodinamia. Pero en general no son situaciones tan polares. Pero es súper interesante el tema de los menores. Vamos, les voy a aportar algo de biblio para que lo vean. Súper interesante. Profe, hablando de la Biblia, una consulta. Hay 2 archivos sumidos a miel. ¿Puede ser que sean los dos como muy parecidos? Hay uno que son de 5 hojas y uno de 15 y son como, hablan de los mismos temas, puede ser. Es como mismos títulos y todo. ¿Hay uno que sea una versión más nueva que el otro? O... Yo me tengo que fijar qué les funcionó. Yo creo que uno debe ser ese que yo les mostré, que debe ser el más cortito, que es el de la revista del hospital. Y lo que me comprometo es a mirar el otro que les subieron, que a lo mejor es material de un curso y que sí, los conceptos van a rondar en torno a esto, a lo mejor el otro o tiene más ejemplos o profundiza alguna cosa, pero sí, me comprometo a ver biblio, ver el largo versus el corto. Sí, porque justo eran los mismos temas y quería ver si capaz que en uno es una versión nueva y ponerle agregar un concepto o algo así. No, seguramente el largo es una versión un poco más nueva y debe profundizar más en todo lo que es el tema de valores y preferencias o dar más ejemplos. No se van a contradecir entre sí, obviamente, pero lo que voy a ver es si... hojas tiene las 5 primeras, o sea, tiene las 5 hojas del que usted mostró, es lo mismo, y lo que suma es que habla de riesgo y beneficios, pero es como que es lo mismo. Las primeras hojas es eso, y después habla de riesgos y beneficios. Ah, perfecto. Buenísimo, la compañera que ya lo chusmeó. Así que el cortito se puede no mirar y mirar solamente el otro que está incluido. Lo iba a mirar porque no sabía cómo había quedado el archivo. Buenísimo. Profe. Sí. Te hago una consulta. ¿Y estos métodos que usted estuvo hablando se implementan en todas las especialidades médicas o sacando lo de pediatría que se ejemplificó recién y ustedes desde el ámbito de la medicina familiar y general dicen que sí? En las demás, ¿usted sabe si también se implementa? A ver, a nivel personal, a mí jamás en ninguna consulta médica me dijeron, ¿vos qué opinás? Jamás. Pero... Bueno, usted sabe que Agustín estás hablando, vos sabés que
fue genial. Cuando yo di la charla TED, ahí en la UNLAM, al principio se empezó la cosa, nadie sabía, o sea, vos no sabés de qué va a hablar el orador, ¿no? Y al principio se hizo una especie de juego así de encuesta con el auditorio y le preguntaban a la gente qué era importante para que cuando ibas a un médico, mucha gente dijo que me escuchen, que tengan en cuenta mi opinión. Eso fue muy loco porque la gente, sin saber de qué era la charla, espontáneamente, y no había mucha hinchada mía, no es que porque vos decís, te llevaste, no, de acá del HOSPI había 5 o 6 personas, había gente de todos lados. Que me escuchen. Y la gente dice, sí, la verdad que no, esto que decís vos, la verdad que nunca me preguntaron ni qué pienso, ni si tengo opciones. O sea, todavía es una cosa incipiente, no es específica de la medicina familiar. Como, quiero decir, te vas a encontrar médicos familiares y generales que no lo hacen, y a lo mejor te encontrás especialistas de otra especialidad que sí lo hacen. Pero, bueno, hay resistencia todavía. Ojo, cuando yo hablo... Otra vez, políticamente incorrecto, todo el mundo dice, sí, qué bárbaro escuchar al paciente, centrado en el paciente, las decisiones compartidas, pibibi. Pero después cuando lo ves en acción, no es tan así. Inclusive en métodos anticonceptivos, que es un tema, como yo dije antes, 100% preferencias del paciente y la paciente, 100%, porque salvo las situaciones de contraindicación absoluta, que son muy poquitas y para muy pocos métodos, es preferencia 100%. Vos explicás los pros, los contras, las ventajas, las desventajas de los métodos y lo que elige es la persona. Así todo, te encontrás consultas donde hay o sea, vos podés acompañar a la decisión. ¿Qué quiero decir? Vos indagás y la persona te dice, la verdad que yo soy re tarambana, pastillas anticonceptivas, soy un desastre, tengo miedo. Entonces, vos la podés ayudar y decir, en función de lo que escucho que vos decís, me parece que las pastillas anticonceptivas no son una buena opción para vos. Pero no llevarla a decir, no, la pastilla anticonceptiva no. Es decodificar en función de lo que vos decís, me parece que va a ser mejor para vos un método de larga duración y ya te vas quedando con un espectro más chiquito. O en función de lo que escucho, me parece que un método quirúrgico es en lo que estás pensando. Pero aún, insisto, en una cosa que es 100% preferencias, muchas veces los médicos cierran, caramba. Y te dicen, yo te recomiendo. Yo te recomiendo en base a qué? A mis prejuicios, a lo que a mí me gusta, a lo que peor si lo facturo, o te lo recomiendo en función de que estoy escuchando que zaraza, le tenés miedo, no querés químicos en tu cuerpo, el IU no sé qué te pasa, tenés terror a las enfermedades de transmisión sexual. Así que no se hace mucho. La verdad que no se hace mucho. Nosotros lo que medimos en nuestro propio servicio no se hace mucho. Y otra vez, tampoco nos hagamos los rulos que se puede todo el tiempo estar en estado de liberación permanente. Pero uno todos los días de su consultorio encuentra perlitas y situaciones donde dice, acá hay que meter. Lo que yo les conté de la paciente que volvía a trabajar fue un llamado telefónico. Me llamó y me dice, mis hijos me dicen que hable con vos. Fue un llamado telefónico y dije, esto es toma de decisiones compartidas. ¿Desde qué lugar yo le decía a la señora que vaya a trabajar o no que vaya a trabajar? ¿Desde dónde? Es así. Pero bueno, sí. Todavía se hace poco. Genial, profe. Bueno. Llegamos casi hasta las 4, pero porque ustedes me entretuvieron. Yo estoy diciendo, me encanta que me hagan preguntas porque si no, la crueldad del Teams es tremenda. Así que aunque que me hagan preguntas, para mí es una caricia al alma. Así que yo me comprometo a todo lo que me comprometí y bueno, quedo disponible. Seguramente nos vamos a volver a ver en algún momento del cuatrimestre. Les mando un abrazo grande y gracias por estar ahí, por haber hecho preguntas, por participar y listo. Todas las promesas serán cumplidas. Gracias. Gracias, profe. Adiós. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Buen fin de... Chao, igual para ustedes. Adiós.